Empezamos en las afueras de Asheville, Carolina del Norte, donde una mujer sola en su casa es atormentada por una criatura que se acerca demasiado para su comodidad, y luego nos dirigimos al centro de América, donde una excursionista en Kansas es seguida y rodeada por algo tan horrible y tan interesado en ella que está aterrorizada, preguntándose qué pasará que finalmente un guardaparques que da tours en Mammoth Cave, Kentucky, ven algo en la cueva que nunca han experimentado antes, algo que no debería estar allí. Les escribo con la historia de mi encuentro desde Carolina del Norte. Me llamo Bárbara y hace unos 5 años era madre soltera y vivía en las afueras de Asheville, Carolina del Norte. Cualquiera que esté familiarizado con la zona probablemente sepa que las grandes montañas humeantes están cerca, así como varios bosques nacionales adicionales. Me había mudado a Asheville desde Pensilvania con mi ex para seguir su trabajo, pero al final no funcionó. Por desgracia, no me sorprendió, pero me quedé atrapada en la zona durante un tiempo hasta que pude ahorrar suficiente dinero para permitirme volver al norte. Antes de divorciarnos, me quedaba en casa con nuestro hijo de 2 años. Tenía suficiente dinero para quedarme en Asheville unas semanas mientras se resolvían los asuntos legales, así que eso era bueno. Pasaba mi tiempo libre cuidando de mi hijo y solicitando trabajo en el norte siempre que podía. Una de las razones por las que estaba tan decidida a salir rápidamente de Carolina del Norte era que no estaba acostumbrada a este tipo de entorno rural. Pensaba que había crecido en una zona rural con algunas granjas lecheras, pero estaba muy equivocada. Mi ex marido era promotor inmobiliario y nos habíamos mudado a Carolina del Norte porque su empresa estaba comprando terrenos y convirtiéndolos en urbanizaciones. Esto era genial para ellos, no tanto para mí. Nos mudamos a una casita en una zona más remota y nuestro vecino más cercano era en realidad una empresa maderera, así que no tenía a nadie con quien hablar regularmente. A veces llamaba a mi hermana a casa para charlar. A veces llamaba a mi hermana para charlar con ella, que estaba casada y tenía hijos. O me quedaba un rato hablando con el cartero, que solía ser una mujer mayor llamada Jen, que bajaba por nuestro largo camino de entrada para entregar el correo. Le conté a Jen lo del divorcio. Se mostró comprensiva y creo que se sintió mal por mí. Después de eso se quedó un poco más a menudo para charlar, se portó genial con mi hija y yo me alegré de tener algo de interacción humana. Faltaban poco menos de 2 semanas para que pudiera volver a casa. Empezaba a llegar el invierno y no me entusiasmaba la idea de quedarme en el bosque por si caía una tormenta. Así que una noche estaba recogiendo la mayor parte de la cocina. Excepto por lo necesario, la casa estaba rodeada de pinos, así que estábamos cubiertos de sombra relativamente pronto por la tarde y además oscurecía más rápido en nuestra zona. Como ya he dicho, no me sentía cómodo en este tipo de entorno rural, así que siempre mantenía encendida la luz del garaje para poder ver la parte superior del camino de entrada, donde aparcaba el coche. Acababa de empezar a guardar una vajilla de lujo que nos habían regalado como detalle de boda, cuando oí lo que parecía una piedra golpeando la ventana. Me paré a escuchar, pero me costaba concentrarme porque mi hija había empezado a hacer ruido en la trona. Me acerqué para tranquilizarla y volví a oír el sonido, un pequeño pitido como el de una piedra que choca contra un cristal y rebota. Venía del salón. Inmediatamente me puse rígido. Después de todo, estaba sola, viviendo en esta casa con un niño pequeño en una zona que no me gustaba mucho. Con suerte, la persona más cercana respondería si la necesitaba. Las luces del salón estaban apagadas, así que asomé la cabeza y miré rápidamente por las ventanas. Al mirar a mi alrededor, una piedra rebotó en la ventana más alejada y retrocedí bruscamente hasta la cocina. Probablemente se trataba de un niño jugando. Intenté convencerme, pero sabía que no había niños por la zona. A Kylie, mi hija,
No parecía molestarle lo que estaba pasando. Obviamente era demasiado pequeña, así que me acerqué a ella y la hice callar como si fuera ella quien necesitara consuelo. Durante unos minutos reinó el silencio y yo empezaba a recuperar el aliento cuando oí el ruido de la puerta del garaje. Era una de esas grandes puertas metálicas que hay que bajar por encima de la cochera. Corrí a la ventana de la cocina y miré hacia el camino de entrada, donde la luz delineaba claramente algo caminando. Al principio pensé que estaba viendo a alguien disfrazado de Halloween. Parecía un atuendo de hombre lobo, pero enseguida me di cuenta de que era demasiado realista, nada suelto como cabría esperar de un disfraz. Lo que estaba viendo era una criatura grande, parecida a un perro, parada sobre sus patas traseras. Solo pude observar cómo se movía por el lateral del garaje y hacía otro ruido seco. Debía de estar golpeando el lateral del garaje por alguna razón. En cuanto dejé de verlo, cogí a Kylie y nos fuimos arriba, donde podía ver el jardín desde la ventana de nuestro dormitorio. Estuvimos allí unos 10 minutos hasta que oí que un vehículo bajaba por el camino de entrada. Era el camión del correo con las luces encendidas y abracé a Kylie con fuerza mientras corría escaleras abajo para reunirme con Jen. No abrí la puerta de inmediato y ella me miró confundida, esperando en el porche. «Hola», le dije sin aliento y luego le expliqué lo que había pasado, por qué tenía ese aspecto. Ella escuchó sin interrumpir. Solo se volvió una vez para mirar la puerta del garaje, que estaba cerrada. Cuando terminé de contárselo, salió del porche y se acercó al garaje. Le advertí que tuviera cuidado. Sacó su teléfono, hizo unas cuantas fotos y volvió a la casa para enseñarme a través de la puerta mosquitera las fotos de las huellas, y solo puedo describirlas como patas realmente grandes si extiendo la mano. Eran más grandes que esos 5 dedos. Jen se dio cuenta de lo asustado que estaba y empezó a explicarme lo de la supuesta criatura de la zona. No había oído hablar de ella antes. No era ningún tipo de leyenda de la que hubiera oído hablar en casa. Ella me dijo que hay algunos informes cada año y que son realmente similares a lo que acabo de decir. Estas cosas vienen a casas remotas y se meten con las cosas, nunca hacen daño a nadie, pero siempre hacen cosas para asustar a la gente. Golpear garajes, tirar piedras, eso era bastante normal, dijo. Me dijo que si no hubiera subido, probablemente ni siquiera lo habría visto. Mirándome a través de las ventanas del primer piso, todo lo que puedo decir es que me alegro de no haberlo hecho. Probablemente me habría dado un infarto. Unas semanas más tarde, tal y como había planeado, volví a mudarme al norte, a una zona mucho más poblada, a unos 10 minutos de casa de mi hermana Kylie, que ahora tiene 7 años. Y de vez en cuando me pregunto si debería contarle esta historia cuando sea mayor, pero creo que ella es como yo y probablemente la fastidiaría más que nada. De todos modos, no hay razón para que ella lo sepa. Mi ex sigue en Carolina del Norte y probablemente seguirá así. A menudo me pregunto si se habrá encontrado con algo. Realmente no importa, sin embargo, porque no hay manera de que yo estaría dispuesto a volver nunca allí. Este encuentro no es algo que quiera experimentar nunca más. Este encuentro tiene lugar en Holton, Kansas, en octubre de 2013. Le sucedió a una mujer llamada Julia. Ella nos pidió que no usáramos su nombre real en ese momento. Julia era una ávida excursionista que amaba la naturaleza y a menudo tomaba largas caminatas sola en los bosques cerca de su casa, en Holton, Kansas, a unos 30 minutos al norte de Topeka. La suya era una pequeña ciudad en medio de la nada, en el extremo noreste de Kansas. Había bosques a lo largo de muchos kilómetros en muchas de las zonas circundantes. Julia había ido de excursión a esos bosques muchas veces y le gustaba tanto la soledad como la familiaridad del bosque. Su trabajo como cajera en la tienda de comestibles local no le pagaba mucho, pero al fin y al cabo era suficiente para cubrir su modesto estilo de vida.
Era el tipo de persona que no necesitaba mucho para ser feliz. Además, Julia no tenía muchos amigos y pasaba la mayor parte de su tiempo libre haciendo senderismo o leyendo. Así que un día de principios de octubre tenía un día libre en el trabajo y decidió ir al bosque a hacer una excursión más larga de lo habitual. En los últimos días se había sentido inquieta porque no se llevaba bien con algunos de sus compañeros de trabajo y necesitaba un poco de tiempo al aire libre para despejarse. Básicamente tenía la sensación de que se estaban confabulando contra ella porque era más solitaria que cualquiera de ellos. Así que preparó una pequeña bolsa con algo de comida y agua, lo metió todo en su mochila y se adentró en el bosque. Hacía fresco, pero no demasiado, y las hojas empezaban a cambiar de color. A Julia le encantaba esta época del año. Mientras caminaba, respiraba el aire fresco del otoño y sentía que sus preocupaciones se desvanecían. De hecho, se sumió en sus pensamientos sobre uno de los libros que estaba leyendo y se encontró en un lugar cómodo en su cabeza, como desconectada. Por eso no prestó atención a lo que hacía y no tardó en darse cuenta de que se había desviado de su ruta habitual. De hecho, se había adentrado en una zona del bosque en la que nunca había estado. Al principio pensó que esta nueva sección del bosque era interesante, pero pronto empezó a sentirse un poco incómoda y por alguna razón se sentía extraña en esta parte del bosque, como si algo no estuviera bien, pero supuso que era solo porque le era desconocido. También notó que el aire era pesado, casi como antes de una tormenta, pero hoy el cielo estaba despejado. Aquella combinación era extraña y muy notable. Se le pasó por la cabeza hacer una pausa y preguntarse qué podía ir mal. No estaba segura de si debía dar media vuelta o seguir explorando la nueva zona. Al final, decidió seguir un poco más para ver qué encontraba y si se le pasaba la extraña sensación. Mientras Julia seguía caminando, empezó a oír ruidos extraños y al principio pensó que era solo el susurro del viento entre los árboles, pero el ruido parecía ser cada vez más fuerte y cercano. Se detuvo y escuchó atentamente. Decidió que, sin duda, algo se movía en el bosque y parecía que se acercaba a ella. El corazón de Julia no tardó en acelerarse y sintió que la invadía una oleada de miedo, aunque no podía precisar qué le ocurría exactamente. Sus instintos estaban actuando, aunque su cabeza no podía entenderlo. De nuevo pensó en dar media vuelta, pero no quería ceder al miedo, sobre todo porque no había visto nada fuera de lugar. Se dijo que probablemente no era nada y que no había nada que temer. Así que respiró hondo y siguió adelante. Pero el ruido se hizo más fuerte y al poco rato Julia vio algo que se movía entre los árboles delante de ella. Se movía con rapidez y aparecía y desaparecía de su vista. Lo peor era que parecía dirigirse hacia ella. Se quedó paralizada y aterrorizada, mirando fijamente en la dirección del movimiento y observó cómo se acercaba. Finalmente entró en el claro donde ella podía ver claramente lo que era, y era una enorme criatura parecida a un lobo, pero definitivamente no era un lobo normal. Era el doble de grande que un lobo normal, con pelaje negro y ojos rojizos, y también tenía rasgos algo humanos, lo que la confundía mucho al no poder categorizarlo. La criatura siguió caminando y finalmente se detuvo a unos 3 metros de ella y se quedó mirándola. El corazón de Julia latía con fuerza en su pecho. Quería correr, pero estaba demasiado asustada para moverse. La criatura se acercó lentamente a Julia y la olfateó. Olfateó a su alrededor y luego se alejó. Parecía estar rodeándola y el miedo de Julia se convirtió en terror. Aquella cosa estaba muy interesada en ella y, al mismo tiempo, empezaba a parecerle casi mansa, y ella empezó a pensar que tal vez sí le gustaba. Tal vez no iba a hacerle daño. Pero aún así, no había manera de juzgar a esta cosa, ya que era algo que ni siquiera conocía, una criatura para la que ni siquiera tenía un nombre.
Después de unos minutos de observarla y olfatear a su alrededor, la criatura finalmente pareció perder interés en Julia. Se dio la vuelta y se adentró en el bosque. No se volvió en absoluto para observarla, pero se detuvo una vez que se adentró en los árboles y lanzó un fuerte aullido que tenía tonos humanos. Julia se quedó allí unos instantes, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. Estaba conmocionada, pero, afortunadamente, ilesa. Se dio la vuelta y regresó rápidamente a casa, deseosa de contarle a alguien su extraño encuentro. A pesar de no tener muchos amigos íntimos y de no saber a quién llamar en todo el camino de vuelta a su coche, Julia no pudo evitar sentirse observada. Miró varias veces por encima del hombro, pero no volvió a ver a la criatura. Cuando llegó a casa, llamó rápidamente a la policía y denunció lo ocurrido. Le tomaron declaración y le dijeron que lo investigarían. Pero Julia se enteraría más tarde de que, tras una búsqueda exhaustiva por el bosque, no encontraron ni rastro de la criatura, nada fuera de lo normal. Julia se preguntó si realmente había visto lo que creía haber visto o si todo había sido producto de su imaginación. Decidió usar el ordenador e investigar un poco sobre lo que había visto. Pronto descubrió que había informes de criaturas similares, al menos descritas de la misma manera, en todo el mundo. Algunas personas creen que estas criaturas son en realidad hombres lobo, seres mitad humanos, mitad lobos que se transforman en su forma animal bajo la luz de la luna llena. Otros creen que se trata de una nueva especie animal que aún no ha sido aceptada por la ciencia. En cualquier caso, estaba convencida de haber visto algo aquel día en el bosque, algo que nunca olvidará. Y aunque no puede estar segura de lo que era, sabe y cree que era real. Mi extraño encuentro ocurrió hace aproximadamente un año. Sé que esta historia no es uno de los típicos encuentros, pero sucedió. Desde entonces estoy seriamente conmocionado. Trabajo en un parque nacional en Kentucky. Se llama Mammoth Cave. Mammoth Cave es un enorme sistema de cuevas conocido actualmente como el sistema de cuevas más extenso del mundo. Tiene más de 420 millas de túneles explorados y sigue expandiéndose. La parte exterior de la cueva es también un gran parque. Es un lugar estupendo para ir de vacaciones en familia. Se puede hacer senderismo, kayak y explorar la cueva. Sin embargo, al decir esto, también prefiero ser precavido con el tiempo que pases dentro de la cueva. He trabajado en muchos parques a lo largo de mi carrera y mi especialidad es la historia bélica, en concreto, el armamento. Mammoth Cave fue un lugar emocionante para mí. Los murciélagos que viven en la cueva producen guano, caca de murciélago, un componente clave del nitrato potásico, más conocido como salitre, utilizado durante las guerras anteriores. Los esclavos eran obligados a extraerlo. De la cueva se han recuperado varios artefactos de la época, y no soy de los que suelen creer en cuentos salvajes, pero después de mi encuentro descubrí su canal con la esperanza de dar sentido a lo que vi. Sinceramente me ha llevado a creer que muchas cosas de nuestro gran mundo son inexplicables. En fin, divago. Parte del trabajo en las cuevas consiste en hacer visitas guiadas. Las visitas se vuelven monótonas rápidamente. Los turistas siempre hacen las mismas preguntas y dan las mismas respuestas una y otra vez. Siempre intento ser simpático para obtener buenos consejos. Era martes y la segunda visita guiada quedaba esa mañana. Había un grupo relativamente grande. Parte del grupo era una familia de 3 miembros, la madre, el padre y una niña de unos 10 años. La familia era relativamente tranquila, pero parecían interesados durante toda la visita. Por supuesto, la cueva tiene sus leyendas. Algunas de ellas son espíritus que rondan la cueva, pero nunca pensé mucho en ello. Ni siquiera me había planteado que existieran los fantasmas.
Siempre pensé que los fantasmas eran una patraña creada por gente de mente simple, pero por supuesto contaba las historias con la esperanza de atraer a mi público. Pero nunca había visto nada que me hiciera creer que había algo de verdad en ello. Llevé a mi grupo a la cámara encantada y me di cuenta de que la temperatura había cambiado. El cambio de temperatura me pareció extraño porque la cueva mantiene una temperatura constante de 54 grados una vez dentro y lejos de la entrada. Con el tiempo me había acostumbrado a la temperatura. Recuerdo que pensé que quizá me estaba poniendo enfermo. Cuando empecé a hablar al grupo, el sistema de iluminación interno falló. Las luces no se apagaban, pero se atenuaban. Las luces. La atenuación era inusual durante esto. Miré a la familia que estaba delante de mí a la derecha, y la hija de repente se lanzó hacia adelante como si alguien la hubiera empujado por detrás. Los rápidos reflejos de su padre la salvaron de una caída. Le pregunté si estaba bien y me dijo que alguien la había empujado. Lo extraño era que su familia estaba a un lado y no había nadie detrás. Comprobé que estaba bien e hice que mi compañero continuara con el grupo mientras yo atendía a la familia. Cuando me incliné delante de la niña, empezaron a arrastrarse rocas detrás de ella. Pequeñas piedras del tamaño de la grava de la calzada empezaron a rodar. El suelo estaba desnivelado en esta sección de la cámara, pero no lo suficiente como para que las piedras no removidas anteriormente se movieran. Le dije a la familia que debíamos alcanzar al resto del grupo y marcharnos ya. Al salir de la cámara, vi la espalda de alguien que rodeaba un afloramiento rocoso. Pensando que se trataba de otro miembro del grupo que intentaba hacerse el gracioso molestando en un lugar histórico, volví rápidamente a la zona para enfrentarme al rufián. ¿Y qué? Nada. No había nadie. Toda la sala estaba vacía excepto yo. No había ningún lugar donde alguien pudiera haberse escondido o ido a escapar, así que estoy nervioso, ansioso y un poco enfermo en este momento. Rápidamente alcancé al resto del grupo y por suerte estábamos al final del recorrido. Me tomé el resto del día libre y me debatí entre volver a trabajar al día siguiente. No sé si fue la chica, el tiempo que estuvimos allí o yo, no tengo ni idea, pero realmente hay algo sobrenatural dentro de la cueva del mamut.